Así Legal es una organización de la sociedad civil que se dedica a promover los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en situaciones de vulnerabilidad. Hoy con nosotros está el director de Así Legal para poder platicar más al respecto de todo lo que hacen. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carrero. Y la verdad es que hoy estoy muy emocionado porque tengo frente a mí una persona que ya estábamos platicando, ya conocía un poquito su historia, conozco un poquito, pero quiero conocer muchísimo más de todo lo que han hecho. La verdad es que estoy muy feliz de poder tener a este invitado frente a mí, porque sé que a ustedes como yo vamos a aprender demasiadas cosas de un tema que es, digamos, un poco sensible, pero que es muy necesario hablar y que de pronto casi no entendemos bien todo el contexto y la situación de esto. Entonces, no quiero dar más información, quiero que él se presente con ustedes, que lo conozcan. Así que, por favor, démosle un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, Luis Gutiérrez, director de Así Legal. ¡Hey! Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Pues muy bien, feliz de venir aquí contigo, estar aquí platicando un rato. Estoy muy emocionado, te lo juro que genuinamente me siento muy feliz de que hayas podido venir. Yo sé que Gracias. tienes muchas cosas que hacer, entonces estoy muy feliz de que podamos tener este espacio un ratito, de que podamos platicar y de que no me cuentes de Así Legal, que me parece un trabajo extraordinario. Pero no quiero dar spoilers, vamos a ir poquito a poquito. Entonces, primero que nada, muchas gracias. Gracias a ti. Oye, vamos a irnos con la primera pregunta, que es la pregunta de ley. Y quisiera que la gente te conociera un poquito más, pero que te conociera a través de tus propias palabras. Entonces, ¿quién es Luis Gutiérrez? ¿Quién es? ¿Cómo lo describirías? Bueno, Luis Gutiérrez es un defensor de derechos humanos, preocupado y ocupado por las personas privadas de libertad, especialmente por las mujeres, por las personas indígenas y la población LGBTTIQ+, que está privada de libertad. Soy doctorante del programa de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy esposo, soy mexiquense del Estado de México, soy un hombre cis, gay, pero sobre todo un defensor de derechos humanos que lucha por las causas de las personas privadas de libertad. Ese es Luis Gutiérrez. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque quisiera que la gente conociera qué es Así Legal para los que no nos conocen. Seguramente hay mucha gente que ya ubica Así Legal, pero para las personas que no, me gustaría preguntarte ahora que nos presentes qué es Así Legal. Claro. ¿Cómo surge? ¿Por qué se formó? ¿Cuál es la misión, digamos, de Así Legal? Mira, Así Legal es una organización de la sociedad civil que trabaja por la defensa, la promoción y la difusión de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Nos surgimos en 2006, un grupo en aquel entonces de jóvenes preocupados y ocupados por poder atender a las personas que estaban en conflicto con la ley penal. Estudiábamos Derecho. Acabamos de salir de las carreras en aquel entonces, ya tenía unos añitos que había salido, pero tenía como muchas ganas de saber qué podía hacer, cómo podía retribuir a la sociedad lo que yo había aprendido, lo que la sociedad me había dado. Así es que empiezo a trabajar con algunos casos de personas en unos centros penitenciarios, y estando entrevistando a estas personas me di cuenta en mi entorno que había personas indígenas, o que había personas de la diversidad sexual, campesinos, o que había una serie de poblaciones desde enfoques interseccionales que no necesariamente todos eran iguales, ¿no? Y que también vivían de una manera muy diferenciada la discriminación en el contexto del acceso a la justicia. Eso llevó como para poder decir, tenemos que hacer algo por los que más nos necesitan. Las personas privadas de libertad estaban cansadas de que les lleváramos jabón, champú, eso. Lo que querían es, escúchame, quiero que escuches mi caso, quiero que sepas las injusticias que se están dando. Para aquel entonces también estudiábamos mucho, estaba muy de moda la posibilidad de dejar atrás un sistema de justicia inquisitivo mixto para pasar a uno de corte acusatorio adversarial. No va a ser nada técnico y eso lo dejo a un lado, pero
íbamos a cambiar el sistema. El sistema que teníamos de justicia era un sistema que trabajaba, donde tenía una prueba reina, que era la tortura. Entonces sabías que la gran mayoría de las personas que estaban privadas de libertad, según habían confesado, pero también hay que recordar que esa confesión muchas veces era arrancada bajo tortura. Y era terrible ver cómo había personas indígenas que no podían ni expresarse, y es cómo pudieron llevar un proceso. ¿Cómo es que hoy sea responsable de un secuestro, de un homicidio, de un robo con violencia o de cualquier delito que se le imputara si no conoce el sistema? Si a duras penas nosotros como abogados que éramos en aquel entonces jóvenes podíamos ir entendiendo ciertas cosas del sistema, con más una persona que no había tenido todo este soporte académico o de información que les hubieran dado. Y ahí surge la idea de decir, tenemos que hacer una organización que pueda trabajar en favor de esta población, especialmente las personas indígenas que están privadas de libertad. Y pensamos, ¿qué podemos hacer todavía con aquel tabú de ¿y qué tal si es peligroso? ¿Y qué tal si después saben dónde vivo? Y te imaginabas un montón de cosas que evidentemente nada que ver con la realidad, ¿no? Pero entonces dijimos, tendríamos que hablar o trabajar directamente con las autoridades. Hay que capacitar a las autoridades para que puedan entender lo que implica tener en un centro penitenciario diversos perfiles, ¿no? Que no solo están, todas son personas privadas de libertad, sino hay que entender las diferencias que hay de esta población. Y entonces empezamos a capacitar incorporándoles estándares, también en aquel entonces muy innovadores, internacionales de protección de derechos humanos de personas indígenas. Y era muy padre porque entonces le dábamos a la autoridad todo el marco jurídico y toda la forma en la que tenían que trabajar con la población indígena. Pero la cosa es que cuando regresábamos al centro penitenciario, les decíamos a las personas, ¿y qué pasó, Juan? ¿Qué pasó con tu caso? ¿Le pudiste dieron el medicamento? Uy, le dije lo que usted me dijo y me dieron un chingadazo. Entonces nos dimos cuenta que no era solo empoderar a las personas para poder exigir sus derechos, sino también a las autoridades, pero hacer más cosas, ¿no? Y entonces empezamos a acompañar casos. Y para no hacerte el cuento tan largo, históricamente en los 18 años que vamos a cumplir en Así Legal, fuimos incorporando grupos en contextos de vulnerabilidad. Insisto, primero trabajamos con la población indígena por toda la problemática que identificamos de ausencia de intérpretes traductores. Más adelante nos dimos cuenta que había un abandono muy especial en el caso de las mujeres. Y aquí hago un paréntesis nada más para entender cuál era el abandono con el caso de las mujeres. Un centro penitenciario varonil está lleno de toda la familia que va a visitar al hombre. Pero cuando está una mujer privada de libertad, ellas están solas. Y muchos dicen, están solas porque quieren. No, muchas veces ellas, que fueron proveedoras de su hogar, le dicen a la mamá, mamá, por favor, quédate con los niños, hagan la tarea con los niños, no me vengas a ver aquí, yo me encargo de mi proceso, yo hablo con la Defensoría Pública, yo hablo con el abogado, yo me encargo, por favor, tú déjame aquí, yo me encargo de mi vida, yo me encargo de salir de esta problemática. Cuando cae un hombre a prisión, quiere, mamá, por favor, ven, necesito dinero, necesito una cobija, me están pidiendo dinero, me van a pegar, por favor, dile que venga fulana, mengana y perengana, y todo mundo tiene que irlo a ver porque el hombre tiene mucho miedo, ¿no? Pero las mujeres estaban en contextos de abandono y vulnerabilidad. Y cuando empezamos a ver quién tenía más tiempo o a quién le tardaban más sus procesos, si a las mujeres o a los hombres, identificábamos que las mujeres eran víctimas de la prisión preventiva más tiempo, es decir, estaban sin una sentencia por muchísimo más tiempo que un hombre, y insisto, tiene que ver porque no había nadie que estuviera atrás de los abogados o de las autoridades para acelerar este proceso. Entonces, a partir de ahí empezamos con el tema de las mujeres también. Ya habíamos trabajado con poblaciones indígenas, trabajamos con mujeres, y el último grupo que sumamos fue el grupo de la población LGBTTIQ+. Dando un recorrido por los centros penitenciarios, veíamos que había muchas mujeres trans privadas de libertad en centros penitenciarios varoniles. Y nos empezó a preocupar que no había un tema de salud sexual y reproductiva o algo que pudiera estar enfocado específicamente a las necesidades de esta población. Así es que nos dimos a la tarea en 2011 de hacer un diagnóstico en los centros penitenciarios de la ciudad sobre salud y justicia a las personas LGBTIQ+. Y ahí fue donde empezamos a identificar la necesidad pues también de acompañar los casos, de empujar contextos en temas de salud, en temas de acceso a la justicia. Y bueno, a partir de ahí, esos son los grupos que desde Así Legal estamos acompañando. Así Legal, insisto, es una organización de la sociedad civil que trabaja específicamente para contribuir al acceso a la justicia de esta población de distintas maneras, desde el acompañamiento de casos, la incidencia a nivel nacional e internacional. Somos una organización que tiene estatus consultivo ante el ECOSOC, Naciones Unidas, y entonces
hacemos opiniones, hacemos informes que dan cuenta de cómo se están garantizando los derechos en México respecto, digamos, de las personas del grupo que atendemos privadas de libertad o de acceso a la justicia, y con eso logramos recomendaciones interesantes que la comunidad internacional hace para que el Estado mexicano pueda incorporarlas, de ser posible, y con eso ir avanzando en el reconocimiento de los derechos humanos de estas poblaciones como sujetas de derechos. Esto, o sea, tengo muchas dudas ahora que está todo, cada cosita que me ibas diciendo, dije como, ok, pero algo que me parece muy importante primero mencionar y como poner un poco en contexto, que a lo mejor no muchos entendemos, es la situación del acceso a la justicia, que me parece muy importante entenderlo, obviamente hablándolo desde México, ¿no? ¿Cómo podríamos describir o cómo podríamos entender qué tan posible o qué tan común es tener este acceso cuando estás en un proceso? Mira, lamentablemente en México el acceso a la justicia se volvió un privilegio. Puede acceder quien puede pagar. Quien no puede pagar tiene que quedarse a lo que las propias instituciones de gobierno le dan, a una defensoría pública que no es mala, pero que no tiene la gran capacidad, porque a diferencia de un abogado privado que te lleva 1 o 2 casos, la defensoría pública lleva 150, 200, 300, hasta 400. Hay defensorías que llevan más de 2,500 casos. Imposible que te puedan hacer una buena teoría del caso, una buena defensa para poderte acompañar. El acceso a la justicia es una verdadera problemática, especialmente para los grupos que en contextos de vulnerabilidad económica, y eso conlleva evidentemente a que no puedan acceder. Por eso la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil podamos acompañar a estos grupos, a los defensores, defensoras, periodistas, mujeres, campesinos, indígenas, migrantes, poblaciones LGBTI, mujeres, niños, niñas viviendo con sus madres en reclusión. Es decir, cualquier grupo en contextos de vulnerabilidad económica tendrían que ser atendidos por las organizaciones de la sociedad civil, porque el Estado no está teniendo la posibilidad o las herramientas adecuadas para poderlas atender. Y si a eso le sumas el grave problema que tenemos en México de la fabricación de culpables en el contexto de nuestros sistemas de procuración y administración de justicia, pues es bastante complicado, porque hay un contexto de fabricación de responsabilidad, no tienes medios para poderte defender y te quedas aceptando tu responsabilidad en una prisión en condiciones sumamente deplorables. Y, o sea, aquí me gustaría entender cuáles, digamos, serían como los desafíos más comunes que estas poblaciones en vulnerabilidad enfrentan. Porque esto que me acabas de decir, supongo que como que remarca mucho esto, ¿no? El hecho de, digamos, sembrar culpables ante delitos que no tenían ni idea. Uh-huh. Bueno, hay en entrada muchos desafíos, entre ellos evidentemente encontrar defensas técnicas y adecuadas que los puedan acompañar. En el caso de las personas indígenas, encontrar un intérprete traductor que conozca su cultura y su forma de entender justamente el delito, porque muchas de las acciones que se hacen o que cometen o de las que ellos son criminalizados no son un delito en sus comunidades. Orinar en la vía pública, por ejemplo, no es en sus comunidades, no puede ser no es un delito, digámoslo así. Pero aquí tampoco lo sería. En el caso es que cuando llegan acá, pues les convierten el delito o esa falta administrativa se las transforman en un delito por la falta de poder pagar justamente a quien los detenga para poder salir del sistema. Evidentemente hay muchos retos que tienen las personas que están en conflicto con la ley penal, entre ellos, primero que nada, el tema de la defensa sería ideal, pero después también sobrevivir dentro de un sistema de justicia. En el caso de las mujeres, un sistema penitenciario, perdón, no de justicia. Sobrevivir dentro de un sistema penitenciario en donde está hecho por hombres y para hombres y en donde las mujeres son una adhesión, en donde no hay políticas públicas ni programas para poderlas atender específicamente. Problemáticas como, por ejemplo, la salud menstrual. No hay toallas femeninas, no hay pastillas para cólicos y déjate de parches que puedan tener afuera. Las mujeres se pueden comprar en una farmacia un parche y se pone para un cólico y se lo pueden poner. Allá no tienen ni eso. Peor tantito, no tienen ni siquiera médicos adecuados, ginecólogos, ginecólogas que puedan apoyarlas en sus procesos al interior del sistema penitenciario. Entonces, retos hay muchos. Hay también muchos mecanismos de protección de derechos humanos que documentan todas estas problemáticas. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado claramente la falta de alimentos, de comida sana, de artículos de higiene,
Hay hacinamiento, sobrepoblación, autogobierno, cogobierno, violencia. Ahora ha habido una ola tremenda de suicidios al interior de los centros penitenciarios, en donde las mujeres son las más afectadas. Y estos suicidios están alentados justamente por la falta de oportunidad que no se les da, no les permiten hacer llamadas. En el caso de algunos centros federales, las llamadas son una vez cada semana por 5 minutos. En 5 minutos no eres ni madre, ni hermana, ni tía, ni siquiera una persona privada de libertad que pueda hablar con su defensor, ¿no? Entonces, creo que hay como muchísimos retos, hay muchísimas problemáticas que viven las poblaciones. Las problemáticas vienen desde enfoques diferenciados. No es la misma problemática que sufren los jóvenes privados de libertad que las mujeres o que la población indígena o que la población LGBTTIQ+, o bien las personas con discapacidad o alguna discapacidad psicosocial que también están privadas de libertad y que pues no tienen justamente ni un médico ni un psiquiatra para que les dé el medicamento. Y esas cosas son las que a veces nos mueven, ¿no? Yo ahora venía con una migraña tremenda y estaba pensando, no hay día en estos 18 años que no piense cómo pueden vivir estas personas que tienen una discapacidad psicosocial con dolores tremendos de cabeza, sin un medicamento, solo gritando por el dolor, quedándose dormidos por el dolor, etcétera, y que a nadie le importa, ¿no? Y bueno, más adelante podemos platicar un poquito cómo también el sistema penitenciario ha ido transformándose. Ya dejamos atrás un modelo de la readaptación social que veía a las personas que delinquían como enfermas, y ahora es un modelo de la reinserción social en donde los debemos de ver como sujetos de derechos. Y eso implica que el Estado reconoció que las personas delinquen porque no tienen las oportunidades que el Estado les tendría que dar. En estos 18 años que llevas tú trabajando con Así Legal, me parece que deben o han habido momentos más bien en los que te has dado cuenta como que han sido un parteaguas, digamos, ¿no? De Así Legal. Me gustaría saber un poco sobre esos casos, digamos, emblemáticos que los han empujado a ustedes a, si bien ser parte de esa transformación y poder empujar un poco más los derechos de estas personas que son derechos humanos básicos, ¿no? Sí. Que a pronto, y esto lo hemos platicado en otras ocasiones, que se nos olvida que como que lo tenemos muy contextualizado a que si una persona entra al sistema penitenciario, deja de ser persona, se convierte en un número y es otra persona que está ahí y que existe en ese sistema y como que se quedan en el olvido, ¿no? Solo para las personas que a lo mejor son familiares cercanos, etcétera, que podrían entender cuál es el proceso porque están acompañando a sus familiares, entienden y a lo mejor ni tanto de cómo es la situación, pero todos los demás es como, pues, es un problema, digamos, resuelto, pero no. Y hay muchas cosas que no se logran entender. Sí, fíjate que a lo largo de estos 18 años, Así Legal ha solfeado varios retos, ¿no? Primero, lo que te contaba al principio, reconocer que había mucha población indígena que no habían tenido la posibilidad de tener un intérprete traductor, lograr pues que las autoridades empezaran a reconocer la importancia de tener un intérprete traductor y que se les pudieran poner en los procesos, ¿no? Empujar esto ha sido un parteaguas muy importante. 2008 fue también muy importante para Así Legal. Como te decía, también dejábamos atrás un sistema de justicia inquisitivo para entrar a un acusatorio adversarial, y una de las problemáticas que había era las condiciones de internamiento, las condiciones carcelarias. Así es que desde Así Legal dimos diagnósticos claros sobre las problemáticas, insisto, de autogobierno, cogobierno, homicidios, suicidios, incidentes violentos pues que se dan, falta de medicamentos, falta de cualquier actividad para lograr la reinserción social. Y además de esos diagnósticos que dimos, que ayudaron muchísimo para entender el sistema penitenciario, documentamos casos de prisión preventiva. La problemática es que con el viejo sistema estábamos arriba del 50% de la población privada de libertad, más de 100,000 personas en prisión preventiva. De 200,000 que había, más de 100,000 estaban en prisión preventiva. Y empezamos a documentar casos en donde pudimos llevar casos emblemáticos de personas indígenas que fueron víctimas de la prisión preventiva por 15, 14, 17 años. Llevamos un caso de hasta 20 años, aunque eso fue más adelante, pero con eso fue un parteaguas también muy importante para dejar claro las problemáticas pues, que se tienen en el uso y abuso de la prisión preventiva. 2007 viene un caso interesante a nivel nacional que nos movió a todos, que tiene que ver con todo el contexto de feminicidios. Empezaba la primera sentencia sobre el tema de México contra
el tema de feminicidios, Campo Algodonero, y empezamos a documentar nosotros casos de mujeres que estaban privadas de libertad en el país por el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Mujeres que habían tenido un aborto y que eran acusadas por homicidio en razón de parentesco. Cuando pudimos documentar los casos, nos dimos cuenta o tuvimos que documentar claramente que existen partos fortuitos, es decir, la mujer puede en cualquier momento de la preñez expulsar el producto de la concepción y no necesariamente es su responsabilidad. Y veíamos que estos casos eran tratados por la justicia como homicidios en razón de parentesco, mientras que bien podría tener, digo, no debería tener ninguna sanción, pero en dado caso podría tener una sanción de 2 a 3 años por el tema del aborto, pues se iba a 50, 60 por el tema del homicidio en razón de parentesco. Y cuando entrábamos y llegábamos con estos casos, mujeres que tenían esas sentencias y que hasta ellas mismas aceptaban, sí, pues maté al producto de mi concepción. ¿Cómo fue? Pues es que me caí. Pues bueno, si no es tu responsabilidad. Y logramos documentar estos casos y ayudar a muchas mujeres para que salieran. Y eso, pues eso también fue un parteaguas muy importante. El caso que nos marcó ahí mucho fue en 2013 de una mujer en Veracruz que era voceadora, vendía periódicos y que estaba en estado de gestación. Y cuando estaba vendiendo empezaron a dar dolores, va a la Cruz Roja, la suben a la camilla y ya que iba a entrar al baño, hacia el quirófano les dice ella que le andaba del baño y ellos por tal de que no ensuciara la camilla, cosa que no debería de ser, la bajan, la dejan en el baño expulsa el producto de la concepción, ella nunca sale del baño, ellos se olvidan de ella y la acusan, después la encuentran con el producto de la concepción muerto. Y entonces la acusan por homicidio justamente en razón de parentesco. Entonces fue un caso que ayudamos, que también rompió paradigmas en términos de que una situación que se tenía que resolver en 24 horas tardó más de 800 horas, más de, no sé, meses para que pudieran resolver su situación jurídica, pero por fortuna logramos la libertad. Y bueno, así como eso fuimos documentando una serie de casos, también hemos acompañado casos por ejemplo, sentencias machistas. Tenemos un podcast por ahí que se llama Sentencias Machistas, en donde hemos hablado con mujeres sobre cómo es que cometieron el delito y te das cuenta que sí, son acusadas de haber asesinado o enterrado a un cuchillo, lesionado a su pareja, a hombre, pero había como 10, 15 denuncias que nunca les hicieron caso a ellas y que, bueno, el hartazgo las llevó a ese tipo de cosas y nosotros las hemos apoyado con libertades anticipadas o condicionadas, especialmente en Baja California. Y así han sido como varios temas. Ahora estoy muy apegado a contarte temas de acompañamiento de casos, pero también hemos hecho muchos temas de incidencia, audiencias temáticas a nivel internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hemos logrado recomendaciones importantes del Comité de Derechos Humanos, del Comité CEDAW, del Comité del CAT, en favor de las personas privadas de libertad. Entonces, cada cosa que hacemos en Así Legal ha sido un parteaguas. Desde el programa que en su momento tuve Sonidos Incluyentes en el IMER Radio, donde dábamos a conocer los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ y más, siempre también incidíamos como de alguna manera en estos temas. Entonces, eso, como que parteaguas ha sido, y siempre hay un reto. Ahora el gran reto que tenemos en el 2024 es justamente que por primera vez las personas privadas de libertad que se encuentran en prisión preventiva van a poder ejercer el sufragio, votar dentro de la prisión, y eso es algo bastante bueno porque va en vías a reconocer que sí estamos entonces en el modelo de la reinserción social, que es este modelo que te decía, que ve a las personas como sujetas de derechos. Entonces, eso, pues esa es la chamba en la que nos ha dado la razón de ser desde Así Legal. Aquí hay dos cosas que me gustaría platicar, pero me voy a ir con la primera, que me parece muy importante y que seguramente, o creo yo que debe ser muy común dentro de lo que estabas comentando, es como explicarle a la misma persona que está cumpliendo una sentencia sus derechos, sí, ¿no? O de que a lo mejor ni siquiera sabe que lo que cometió no es un delito. Uh-huh. Entonces, me gustaría hablar un poquito más de eso, de generar esta conciencia, sí, de no entender ni siquiera como, bueno, si yo entro al sistema penitenciario, si se me está acusando de algo, que es como lo pregunto, quién tiene la razón, por qué me están dando este tipo de sentencias y hacer, digamos, las preguntas correctas para entender tu caso, claro. ¿no?
No, fíjate que eso ha sido, creo que lo más lindo que me ha pasado en la vida, cuando estoy frente a las personas que están privadas de libertad y las entrevistas, o sea, uno pregunta, ¿me podrían permitir entrevistar a las mujeres, en este caso, que están privadas de libertad por homicidio en razón de parentesco? Así de manera general. Y entonces dicen, ok, hay como 10 o 12, ok, ya vienen todas. Y entonces una dice, no, pues maté al marido, maté al novio, entonces las vas descartando, ¿no? Pero de repente te encuentras a quien dice, pues sí, maté a mi bebé. ¿Qué edad tenía tu bebé? No, no, todavía no nacía. Ah, ok. Y entonces, ¿qué pasó? Pues es que me estaba tendiendo ropa, me subí a una caja y me resbalé y pum, me caí, ¿no? Y entonces me quedé ahí tirada, sangrando y pues sí, pues no fui al doctor, vi que expulsé el producto, el feto, vi que lo expulsé, lo agarré, lo metí en una bolsa y pues ahí lo que me quedé. ¿Y por qué no fuiste al doctor? Bueno, pues porque estaba como a 5, 7, 8 kilómetros, no había quien me llevara, bla, bla. Y bueno, pues ahora estoy aquí cometiendo el delito. Y entonces cuando analizas el caso bien, evidentemente, no solo es del simple dicho, no hay que analizar el expediente, hay que analizar el caso, todo eso. Entonces te llegas a la conclusión y dices, oye, pero esto es un parto fortuito, ¿no? Y dice, ¿cómo? O sea, pues te golpeaste y el producto de la concepción se expulsó. Sí, ¿verdad que no hice nada? ¿Verdad? Y entonces es increíble, ay, no quiero llorar, pero es increíble ver esas caras. ¿Verdad? Ay, Supongo. no, no sé. Sí, supongo. No, es que justo creo que es muy... Debe ser un mix Sí, de sí, muchas emociones en sí, entender. Y sobre todo me parece que tiene que ver mucho igual con el acceso a la educación per se, sí, ¿no? sí, Como de entender, o sea, pues el sistema, de entender mis derechos, de entender mis posibilidades, exacto. de conocer el contexto, porque incluso, y esto nos llega a pasar a muchas personas, ¿no? Como de creer que pues, de no conocer más de lo que vivimos a nuestro alrededor y a lo mejor una situación tan vulnerable, digamos, Ujú. podrías tener esta costumbre de decir, pues sí, o sea, si ellos están diciendo que así Claro, es muy probable que así sí, sea, exacto. ¿no? Y eso pasa. Entonces, como ya la autoridad, que ellos son los expertos, que el Ministerio Público dijo, no, esto que tú hiciste, ni un perro lo hubiera hecho, y entonces pues te empiezas a decir, sí, pues no sabía que yo no tenía que subirme a atender, o yo no sabía que tenía que cuidarme, o yo no sabía, ¿no? ¿Sabes? O sea, como muchas cosas. Y también la justicia que está plagada de sesgos de género. O sea, piensan que porque eres mujer ya tienes que saber que estabas embarazada y no se les ocurre pensar que las mujeres tienen flujos menstruales diferenciados y que hay mujeres que pueden estar embarazadas y que pueden seguir menstruando y no se dan cuenta hasta que fueron a una sala de expulsión del producto y ahí nace el bebé sano y salvo, ¿no? Pero que no necesariamente, a diferencia de muchas mujeres en las ciudades que pues que cada mes van, que la atención médica y que el ultrasonido y que si es niño o niña, pues sí, no son las mismas condiciones de las mujeres en la ciudad, de las mujeres con dinero, a las mujeres pobres en comunidades, a las mujeres en ejidos, alejadas de los espacios de la salud, donde ni siquiera hay un médico, un ultrasonido o algo que te ayude, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo creo que la justicia debe de entenderse desde los enfoques interseccionales, o sea, cómo a cada quien le afecta o lo vive de manera diferenciada. Y pues como bien lo decimos, ¿no? O sea, muchas de las personas piensan que lo que la autoridad dice, pues sí, sí, soy culpable. Si tú dices que soy culpable, no voy a, no, pues ya, ¿qué puedo hacer, no? Además, no conozco el sistema, si esto así es, pues ya ni modo, me quedo aquí y ya está, ¿no? Pero insisto, o sea, pudieran tener un tema de aborto, ¿no? Y es homicidio en razón de parentesco, o sea, abismal, pues, los años. Ahora, si te pones, y esto estoy hablando de súper encimita, pero cuando analizas el caso desde, insisto, perdón con esto, desde un enfoque interseccional, pero ¿qué pasó? Sabías que estabas embarazada, ¿por qué ocultabas el embarazo? Bla, bla, bla. Te vas encontrando cada historia que las lleva justamente a tomar estas decisiones de, pues a lo mejor no decir que estaban embarazadas, a lo mejor a querer abortar, pero no pensaba que llevaba tanto tiempo porque seguía con el flujo menstrual hasta cierto momento, etcétera, ¿no? O sea, seguimos controlando a las personas, en este caso a las mujeres, seguimos controlando su cuerpo y seguimos justamente criminalizándolas y eso es bastante grave y es algo por lo que desde Así Legal también trabajamos. Y o sea, con esto me gustaría ir hacia el siguiente punto que me parece muy
importante de dar como un poquito de entendimiento, de estructura, que es el sistema penitenciario en México. Sí. Porque no, o sea, hasta donde yo tengo mi entendimiento, no sé cómo surgen estos casos, quién los lleva a juicio, digamos. O sea, este tipo de situaciones de a lo mejor estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta y de repente pasar los siguientes 10 años esperando un juicio que nunca llega, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? O sea, porque al final de cuentas, sabiendo que existe sobrepoblación en las penitenciarías, ¿no? Sabiendo que no hay recursos, sabiendo que pues no hay, digamos, toda una estructura para poder hacer esta reinserción social también, para poderles brindar un objetivo y después un futuro, etcétera. O sea, ¿cómo llegan tantos y tantos casos que sin resolver? O sea, Uh-huh. ¿por qué pasa esto? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo? No es algo que yo no entiendo. Mira, yo creo que hay que entender que los problemas del sistema penitenciario son alentados por el sistema de procuración y administración de justicia. Y son dos figuras completamente diferentes. El sistema penitenciario funge como un depósito de personas. La autoridad dice, voy a investigar a estas personas, ahí te las dejo. Y tienen plazos, ¿no? Tienen plazos para poder investigar, tienen la posibilidad de pedir 16 medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, pero quieren pedir prisión preventiva porque eso les da más tiempo para poder investigar, ¿no? A la autoridad. Entonces, ahorita te voy a contar más o menos qué es lo que pasa. Lo que hacen es, agarran a una persona, en muchos de los casos, robando. Agarran a alguien y entonces yo me llevo este celular y ya me voy, ¿no? Y entonces me llevo este celular y después, pues esto podría ser un robo simple. Tiene algunas agravantes por ser lugar cerrado y todo, pero supongamos que estamos en la calle. Me llevo este celular y ya. Entonces me denuncian y los policías me agarran en el momento que me estoy yendo con el celular. Me dicen, oye, dame dinero. Si no les doy dinero, ok, me llevan, me ponen a disposición. Y después tienen que ratificar y todo. Dicen, ¿cómo le hacemos para que tenga una prisión preventiva oficiosa y nosotros ya nos vayamos? Ya no tengamos que estar aquí esperando a ver qué van a hacer con él, si le van a dar legal la detención o no. Sembremos el medio violento. No solo se llevó el cuchillo, no solo se llevó el teléfono, sino traía una arma con la que amagó a la persona. Entonces ya le inventaron el medio violento y eso automáticamente te convierte en que te tienes que quedar en prisión. Automáticamente. Entonces convierten un delito normal, un delito simple, digamos, en un delito grave, en un delito, digamos, que amerita prisión, no grave, sino en un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Y entonces se van llenando las prisiones. Luego el poder judicial, los defensores y los jueces dicen, hay un plazo para investigar. ¿Qué más vas a investigar si lo agarraste en flagrancias, lo agarraste robando? Porque dices, deme 60 días para investigar qué pasó. Ok, entonces se queda aquí hasta dentro de 60 días reanudamos la audiencia. El día 59 van a ver a la persona, voy a pedir una prórroga a otros 60 días porque no tengo nada, ya ni me acuerdo de ese caso de que era, y piden más prórroga y se les va el tiempo y ahí se queda la persona en prisión preventiva. Más adelante ya que dicen, oye, ahí tienes a alguien, pues ofrécele una salida alterna, que se puede ir por lo que robó, ofrécele un juicio abreviado. ¿Qué implica eso? Que acepte su responsabilidad y que pague la reparación del daño. Y va a decir la persona, pero ¿por qué voy a aceptar algo que yo no hice? Pero terminas aceptándolo porque ya estás en prisión y dices, ya mejor ya acepto y me voy. Y entonces hay todo un resentimiento social porque las personas están en prisión, son inocentes, aceptan una responsabilidad, les dan una pena menor, pero ya por lo menos tienen certeza jurídica de que en algún momento de la vida van a salir. Entonces hay una serie de problemáticas muy fuertes que hace el sistema de justicia que impactan directamente en el sistema penitenciario. El sistema penitenciario también le interesa o tiene personas, pues porque finalmente también consumen, compran en la tienda, justifican los gastos que puedan tener y ahí está todo el tema. Pero justamente el grave problema del hacinamiento y la sobrepoblación pues ha dejado claro que no necesariamente el sistema penitenciario puede atender a las más de 230,000 personas que al día de hoy tenemos en prisión, ¿no? Y que más de 90,000 de ellas están esperando un juicio y que más de esas 90,000 por lo menos, que de esas 90,000 por lo menos 30,000 podrían estar llevando su proceso afuera, ¿no? Pero ahí están olvidadas. Entonces, ese es el gran tema y la forma en la que muchas veces llegan ahí las personas privadas de libertad. Y esto o sea, es una de mis preguntas más grandes. ¿Cómo puede suceder que una persona esté en prisión preventiva por más de 3, 4, 5 años?
esperando un juicio y que nadie lo logre atender. Y además, o sea, yo me pongo a pensar fuera de, digamos, de la estructura legal y de la situación legal que está sufriendo esta persona, la impotencia, las emociones que se enfrenta al no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, supongo que en Así Legal como que trabajan mucho con este tipo de personas, ¿no? Sí. Que en qué se encuentran, o sea, ¿cómo están estas personas? Claro, mira, si bien es cierto, la ley es muy clara al establecer los plazos máximos y mínimos para poder ser juzgado, la cosa es que, por ejemplo, tienes una audiencia hoy, te piden un plazo para investigar de 60 días, el día 60 tienes audiencia, pero resulta que el sistema penitenciario no tiene dinero para llevarte al juzgado. En el caso de Oaxaca me pasa mucho eso. El juzgado no tiene dinero para llevar, el sistema penitenciario no tiene dinero para trasladar a la persona al juzgado que está a 200 kilómetros de distancia. Entonces manda una carta, cínicamente la carta dice, no tengo gasolina para poderlo llevar. Ya están en la audiencia, se abre la audiencia y dicen, ¿y el imputado, imputada, dónde está? No está porque hay un informe del sistema penitenciario que no puede traer a la persona porque no tiene gasolina. Ok, denle audiencia para, pues no tengo agenda hasta el 28 de agosto. Entonces, tus 2 meses se convirtieron ya un año. Hasta el 28 de agosto tienes la posibilidad de tener audiencia. Y esto que te acabo de decir no es como una vez esporádica. Eso te va a pasar en agosto y eso te va a pasar en diciembre. Eso te va a pasar cada que te den audiencia. Y cuando menos te das cuenta, ya llevas 2 años en prisión preventiva, 3 años en prisión preventiva. Y ya con el callo ahí dentro y todo, pues, ¿sabes qué? Pero espérenme, un juicio abreviado, acepto la responsabilidad y todo, ya me voy. O sea, acepto y dígame cuántos años me van a dar, pero ya por lo menos sé que voy a salir. ¿No? Entonces, sí, nos encontramos con mucho, como con estos casos. También te voy a ser muy honesto, los casos que llevamos en Así Legal, una vez que los acompañamos, los empezamos a tocar, son casos que salen rápido y trabajamos muy rápido porque los atendemos muy, muy rápido. O sea, no voy a permitir que no lleven a una persona por falta de gasolina. O pienso, no sé, también eso, no sé cómo decirlo, pero a lo mejor dicen, es un caso de estos revoltosos y Así Legal, más vale que los lleven porque si no, van a escribir un boletín o van a opinar algo y entonces más vale que puedan salir. Y bueno, así es que hemos podido acompañar como casos en donde, literal, o sea, hemos tomado casos que las personas tienen 12, 15 años en prisión preventiva. El día que metemos la promoción para poderlo acompañar, al día siguiente lo sentencian al tiempo que tenía, ya se sale, ya te quedas como, bueno, ya no pude sentar un precedente, que no me importa eso, lo que me importa es la libertad, evidentemente. También eso es algo que desde Así Legal hacemos, no buscamos estar sentando miles de precedentes, lo que buscamos es la libertad de las personas desde este enfoque. Claro, nos encantaría o nos encanta pues poder sentar precedentes para otras personas, pero también sabemos de otros mecanismos para hacer efectos generales, algunas resoluciones, sobre todo las de ejecución penal, pero ya es otro tema más técnico. Oye, y aquí, por ejemplo, me surge la duda de cómo eligen estos casos. ¿Llegan a ustedes los buscan? ¿Cómo es esta, digamos, elección? Sí, fíjate que la metodología que tenemos para podernos allegar de los casos sí es muy, muy clara y muy puntual. Número 1, no aceptamos ningún solo caso que nos manden las personas o que nos mande la Defensoría Pública o que un familiar nos lleve. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque entonces ya no están en contextos de abandono y vulnerabilidad. Hay alguien que sabe escucharlos y alguien que se va a poder mover. Nosotros vamos al centro penitenciario, damos recorridos y vemos que ahí está la persona que con trabajos y a duras penas se quiere o puede acercar. Vemos que no tiene ninguna red de apoyo, sabemos que no tiene visita y es a la persona que entonces decimos, vamos a platicar con estas personas. Y platicamos con ella y nos damos cuenta si está en contextos si cumple un poco los requisitos, que sea persona indígena, mujer, LGBTI, que esté en uso de la prisión preventiva, que esté en contextos de abandono y vulnerabilidad, no sé, que requiera del acompañamiento que le podemos dar. Pero sí, nosotros los tenemos que encontrar los casos. Y eso estamos constantemente dentro de los centros penitenciarios en el país y constantemente ellos mismos pueden llamar y le digo, pues tengo tal fecha que voy a ir a tu estado, entonces paso a verte. Llegamos, nos hemos encontrado que no son las personas no están en contextos de vulnerabilidad, tienen abogados o algo y entonces pues no lo tomamos, pero hemos encontrado casos y muchos que sí, por supuesto, y entonces son los que acompañamos. Y en este tipo de casos, digamos, ¿qué es normalmente por lo que se les está acusando? Fíjate que la mayoría de casos que tenemos son homicidios, la mayoría de casos son homicidios, casi la mayoría. Hay de todo, por supuesto. Hay desde robos, homicidios, secuestro, por supuesto.
Ya, pero la mayoría de los casos, a estos tres grupos, mujeres, indígenas y LGBT, la gran mayoría de los casos son de homicidios, la gran mayoría. Y esto, o sea, digamos, ¿cómo tomas un caso de homicidio y entiendes como que primero es el contexto, ¿sabes? O sea, de cómo sucedió esta situación o hacia dónde lo llevan. Hay patrones, hay estándares que nos van dando la pauta, como por ejemplo, por supuesto, por los tipos de grupos que atendemos. Homicidios de personas indígenas. Usualmente los acusan de haber asesinado o a alguna persona en la comunidad, pero te das cuenta que lo que está pasando, el trasfondo, es que le quieren quitar sus tierras, el cacique, y que entonces le inventó el delito de homicidio para que se fuera a la cárcel y entonces ahí pudiera trabajar. En el caso de la población LGBTTIQ y más, hay mucho homicidio en donde estamos identificando que son juicios por prejuicio, en donde usualmente mataron a la pareja y él es el responsable cuando no tenía ni la debía. Entonces vamos viendo esas líneas de investigación. Insisto, no es así de fácil. Somos muy profesionistas y expertos en estos temas en términos de tener muy clara la teoría del caso, identificar las pruebas que admiculan, saber cuándo la prueba efectivamente pues, fue o no sembrada, si la prueba está completamente admiculada con más cosas, si los hechos que nos dicen son... Ahora, también te voy a decir una cosa. Pueden ser que fueron culpables o responsables. Vamos entonces desde una onda más antropológica a identificar las causas. Nada justifica el crimen, eso que quede claro, pero vamos a identificar las causas. Y lo que buscamos entonces en esos casos son juicios justos, ¿no? Está muy bien, pero entonces reconoce que tú como Estado le fallaste y que tú como Estado nunca levantaste las denuncias que habían hecho y que entonces estamos frente a un contexto más desde otra índole. No quiero decir que un homicidio de una niña o algo así, porque serían casos muy específicos. No me atrevería a decir eso en este momento porque no estamos hablando de un caso. Pero sí, se hace un análisis como muy fuerte y también te voy a ser muy honesto. La gran mayoría de los casos que llevamos desde Así Legal, tristemente son casos que han sido abandonados completamente, que ya tienen una sentencia de primera, segunda y hasta un juicio de amparo, ya no tienen recurso para dónde moverse. Entonces lo que hacemos nosotras es acompañarlos en la etapa de ejecución penal. Y ahí sí, cualquier tipo de delito que hayan cometido, lo que buscamos es saber si el tipo de delito permite que puedan tener una libertad anticipada o condicionada, o qué mejor, si pueden ser beneficiadas de la ley de amnistía, de este decreto presidencial que dio el gobierno en turno, ¿no? Entonces, justo, o sea, creo que el éxito que tenemos en el trabajo de Así Legal es... Uno, porque trabajamos condiciones de internamiento, presentamos problemáticas de las condiciones de salud, de educación, trabajo, de lo que sea, y beneficios preliberacionales. Entonces somos como los que contribuimos a abrir la puerta, en el buen sentido, para una vez que ya compurgaron sus penas. Las personas que están en prisión tienen derecho a salir al 50% de su pena para una libertad condicionada, depende del delito, o 70% una anticipada. Y muchas veces llegan al 100% porque no hay quien les haga ese trámite. Nosotros se los hacemos. Ok. Hay algo aquí que también que has mencionado que me llama mucho la atención en cuanto al cambio hacia la reinserción. Sí. ¿No? ¿Cómo se da este cambio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Y si esto, digamos, trae beneficios o una mejor... Ay, pues mira, tristemente sigue siendo igual, pero no debería de ser igual. La reforma de 2008 que te contaba, que dejó atrás un sistema inquisitivo mixto y para entrar a uno de corte acusatorio adversarial, no podía ser real o no podíamos materializar este cambio si no dejábamos también atrás el modelo de la readaptación social para pasar al de la reinserción social. El de la readaptación social veía a las personas como enfermas que delinquían y que lo único que podía ayudar a que se readaptaran era un tratamiento técnico progresivo que pudiera ayudar a cambiar la psique porque eran enfermos. Entonces te empezaban a dar puras terapias psicológicas. Si golpeaste a alguien de tu familia, pues te daban escuela para padres, reconstrucción de valores, una serie de terapias psicológicas que hicieran como que te arrepintieras, pero que también cambiaras la psique, ¿no? Para cambiar este modelo al modelo de la reinserción social, se empieza a identificar la necesidad de decir, a ver, primero como Estado reconozco que las personas delinquen por la falta de oportunidades. Los medios de comunicación que te bombardean, que si no tienes el mejor teléfono, las mejores tenis, las mejores lo que quieras, pues te hace a que si eres un joven, pues acomode lugar, haciendo lo que sea, vas a tenerlo, ¿no? Entonces, esa falta de oportunidad que te da, que no había salud, no hay trabajo, no hay capacitación para el trabajo, que no te doy las mismas oportunidades que
Tú eres un joven adolescente que dices, quiero ser el mejor comunicólogo y voy a irme a la UNAM, y a la mera hora desde la secundaria te mandan al CONALEP. No quiere decir que sea malo, pero ya el camino ya te pusieron piedritas, porque ya no es igual que si te fuiste al CCH y que sabes que puedes brincar a la UNAM y todo esto, ¿no? Insisto, no quiero poner piedritas en otras escuelas, pero te van poniendo esa falta de oportunidad, y entonces se dice que por eso las personas pues llegan a estar en contextos a veces en conflicto con la ley penal. Entonces, este nuevo modelo lo que dice es, vamos a ver a las personas como sujetas de derechos, vamos a darle todo lo que no les pudimos dar acá, hay que focalizarlas aquí, no hay que atender a la persona, no hay que cambiarle la psique, hay que atender al delito como una política criminal. Entonces, por eso está la política de feminicidios, de secuestros, etcétera. Pero trabajemos con las personas para que sean garantes de derechos. Démosle salud, démosle trabajo, capacitación para el mismo, deporte y educación. Les damos estos medios, y con estos medios ellos van a poder entonces salir a la sociedad y poder trabajar en favor de ellos mismos, pero también en favor de la sociedad. Entonces, hay un cambio importante. Tan sabia fue esa reforma que reconoció claramente que las personas, que el sistema penitenciario no lo podía hacer solo, y que así como aquí afuera tenemos secretarías de desarrollo social, de economía, de las mujeres, del comercio, del trabajo, etcétera, tenía que estar adentro estas secretarías trabajando en favor de esta población para que adentro les dieran esos beneficios, cosa que no pasa. La corresponsabilidad que se tiene que ver materializada en la reinserción social, pues no se está viendo. Por eso, lamentablemente, es que no te puedo decir, es sumamente exitoso el modelo de la reinserción social. Sí lo es, debería de ser, pero hoy por hoy estamos todavía en vías, a pesar de que tendría que estar implementado desde 2011 este modelo. O sea, tampoco es nuevo. 2011 y no ha pasado mucho. Entonces, pues así es como este modelo tenía que estar y operar y beneficiar evidentemente, insisto, a las más de 230,000 personas que están privadas de libertad. Oye, y en su experiencia, por ejemplo, ustedes como una organización, me parece importante saber también qué tan fácil es el acceso para ustedes en ese tipo de desarrollos, ¿no? De poder entrar a la penitenciaría, de poder conversar con la gente, de poderles brindar este apoyo, de que no haya trabas también, de que no lo puedes ver, no le puedes ayudar, no sé qué, o sea, etcétera, ¿no? Como que existen, o es más abierta, digamos, las posibilidades. Mira, tristemente, desde la nueva administración, o de esta administración que está por terminar, ha habido un tremendo desprestigio para las organizaciones de la sociedad civil, y ha sido un reto muy, muy fuerte poder hacer el trabajo que hacíamos anteriormente, en donde como defensoras y defensores de esta población podíamos llegar a un centro penitenciario, platicar con la autoridad penitenciaria y gestionar los accesos. Siempre ha sido complicado, no es fácil, pero podíamos tener mucho acceso. Hoy es más difícil. Ha sido mucho más difícil. Hoy este gobierno ha dado el mensaje que ellos pueden solos, y que el gobierno está haciendo las cosas por sí solo. Y eso hace que cuando tú llegues a un centro penitenciario, cuando la autoridad se podría sentir como, oh, me vienen a supervisar y hay que estar bien, ahora dice, no, pues nosotros ya tenemos otras áreas que nos vienen a supervisar, ¿no? Y que vienen a revisar y que todo está muy bien. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? U otras. Entonces, ha sido más difícil. Sin embargo, creo que Así Legal en estos 18 años ha ganado también la confianza de los operadores penitenciarios y de los operadores de justicia. Sí te quiero decir que somos una organización que trabaja de la mano, pero no necesariamente solapando nada de las autoridades, pero trabajamos de la mano en términos de poder hacer acciones en favor de la población privada de libertad. Desde Así Legal sabemos que si nosotros nos estamos peleando con el gobierno, pues nada más no nos dejan entrar y las personas quedan en completo abandono. Claro. Necesitamos contribuir y trabajar. Y lo que hacemos es, le decimos a la autoridad, hay áreas de oportunidad en las que creo que podríamos estar trabajando de manera conjunta. Y eso les gusta, pues. Y siempre trabajamos de la mano en beneficio, por supuesto, de la población privada de libertad. Nunca negociando derechos, siempre haciendo acciones para estos. Ahora que hablas de la administración, me parece muy importante preguntar, ¿qué pasará o cómo ves tú? Porque siendo un año de elecciones y muchas cosas, digamos, cambiarían. ¿Cómo afecta esto a su trabajo? Mira, yo creo que va a haber un reacomodo interesante me parece que esta administración está encabezada por un líder muy importante, por supuesto, y es el que ha
permeado la política pública, pero creo que una vez que él ya no esté en el poder, digamos, y que esté otro, que si bien es cierto, o otra, que si bien es cierto es del mismo poder, va a tener que haber como todo un equilibrio también. Hemos visto también que hay otras fuerzas, otros partidos políticos que también están ganando espacios, y esto puede ser un contrapeso importante para la gobernanza de este país. Sin duda, este gobierno, no sé qué decir, podría decir que lo hizo bien, no lo sé, no quiero opinar mucho sobre esto, Sí, pero... no, pero, ajá, o sea, en cuestiones de lo que ustedes hacen, no tanto en cuestiones de políticas Ya, generales, sino realmente a favor de la estructura social dentro de una penitenciaría y más que nada de derechos humanos, porque eso me claro. parece muy importante. Yo creo que tiene que haber un cambio importante, y que este gobierno nuevo que viene tiene que reconocer que las personas privadas de libertad son una fuerza importante en las elecciones. Más de 90,000 de ellas votarán, y más de 90,000 de ellas estarán atentas a que los programas y políticas públicas, como debería de ser en el contexto de la corresponsabilidad, se apliquen al interior de sus sistemas penitenciarios. Tiene que haber un cambio favorable en favor del reconocimiento de los derechos humanos de la población privada de libertad. Y yo creo que no es un cambio que este gobierno no quiso dar, sino este gobierno empezó, digamos, como con estos pasos, pero que este gobierno que viene sí tiene una deuda con el voto de las personas privadas de libertad y que tiene que cumplirles. Creo que esto tiene que pasar. Hablando sobre, digamos, la promoción de derechos humanos, porque también me parece muy importante, Sí. ¿dónde estamos en este momento? Porque además, lo que me parece muy, muy importante dentro de todo lo que ustedes hacen es justamente dirigirlo hacia personas o poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque habiendo tantos casos, digamos, normalmente estas poblaciones son quienes terminan perdiendo en el juego, ¿no? Así es. Y quedan muy, muy atrás en muchísimas circunstancias que no tienen posibilidades o el alcance a siquiera intentarlo. Entonces, ¿cómo podríamos o cómo surgen esta manera de promocionar, esta manera de ver por esos derechos humanos, no solo cuando ya están en el sistema o cuando ya están dentro de una penitenciaria, sino prevenirlo? Claro. Claro, mira, yo creo que debemos ser conscientes que en México somos un país muy racista, ¿no? Y que también hay muchos mecanismos de opresión que históricamente nos han apretado: el capitalismo, el patriarcado, etcétera, una serie de estos mecanismos. Yo creo que ser conscientes de que estos mecanismos desde fuera ha habido una opresión muy fuerte para ciertos grupos en contextos de vulnerabilidad. Hay que entender que cuando la discriminación se vuelve interseccional, es decir, no una discriminación múltiple solo por ser indígena y estar fuera, sino ya desde el enfoque interseccional, una persona privada de libertad, indígena, no solo indígena, sino también LGBT y también mujer, que tenga esas mismas características, pues debemos entender que tenemos que hacer acciones afirmativas mucho más claras para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. Fíjate que es importante ahí recordar que, si bien es cierto, últimamente a raíz de la armonización legislativa se ha pugnado por el reconocimiento a estos sectores en contextos de vulnerabilidad. Ya hay una conciencia más por parte de la sociedad en que ciertos grupos requieren mayor atención, requieren acciones afirmativas que tenemos que aplicar como sociedad, como defensores de derechos humanos, para mejorar justamente su tránsito en este terrible sistema de justicia o en el sistema penitenciario como tal. Pero, insisto, creo que es una problemática que la sociedad tendríamos que entender que desde acá afuera hay muchos entornos de discriminación, y que hay entornos que te pueden poner en mayor discriminación y que, insisto, tienen que tener un mejor tratamiento para el ejercicio de sus derechos humanos. Y me parece que hay algo muy importante que dijiste hace rato, que tiene que ver porque este es un sistema diseñado por hombres para el beneficio de hombres. Así es. ¿No? Así y que es. Al final de cuentas, muchas personas que no terminan encajando en ese prototipo van a quedar fuera y van a terminar siendo estas personas vulneradas. Y a eso nos referimos, porque me parecería igual importante como definirlo, porque llamamos poblaciones en vulnerabilidad, ¿no? Porque, Sí. pues, justo como decías, por el hecho de que salen de este prototipo y de este diseño de
años y años y años, que no es una cosa nueva para nadie, creo yo, Ujú. donde ciertas personas se pueden beneficiar de estas acciones y otras quedan totalmente aisladas. Así es, por completo. Así es, y entender esto, que también las personas per se no son vulnerables. Lo que nos hace vulnerables son los contextos. Por eso somos personas en situaciones de vulnerabilidad, no vulnerables. O sea, porque podemos haber personas de la comunidad LGBTTI que no somos vulnerables a diferencia de otras que están más vulnerables, que están en otros contextos, que hay otros mecanismos de opresión que se les suman, otras ausencias de capitales sociales, humanos, económicos que carecen y que los ponen en contextos de mayor vulnerabilidad. Esa situación es la que te pone en mayor vulnerabilidad. Entonces también entender que no por ser indígena, mujer o persona eres una persona vulnerable. Puedes estar en contextos de vulnerabilidad frente a la justicia, evidentemente, que no es sensible con las diferencias, frente al sistema penitenciario, frente a muchas otras políticas que pueden surgir, pero sí entender que como seres humanos todas somos iguales, pero sí que sí hay factores que nos van poniendo en desventajas frente a otras. Ahorita esto que acabas de decir que me parece muy importante entender sería la posición de, digamos, el sistema legal frente a las personas, por ejemplo, digamos, hablando de un caso hipotético, Sí, sí. una persona LGBT más dentro de un juicio, ¿qué tan factible sea que este juicio tenga muchos factores homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, que tengan muchos rasgos de discriminación? Uh-huh. O sea, hablando de que ya estamos en 2024, Sí. pero aún así me parece que que todas estas cosillas que las vemos día a día afuera, muy probablemente las encontremos adentro y aún más remarcadas, ¿no? Sí. Dentro de un juicio siquiera. Sí, por ello la importancia pues de entender esto que la Corte ha dicho de las categorías sospechosas cuando identificas a una persona que puede tener mecanismos de opresión como una persona LGBT, como una persona indígena, como una mujer, como una persona con discapacidad, un niño, niña, una persona adulta mayor, etcétera. Hay que de entrada identificar las categorías sospechosas que le pueden afectar a esta persona y en el contexto de la justicia es identifico para no pisar eso, para no, o sea, si yo como juez me siento frente a una persona imputada que es una mujer trans, por ejemplo, ya sé o ya debo de saber que hay categorías que debo de cuidar como su identidad y expresión de género y preguntarle cómo es que quieres que te denomine en el juicio independientemente que el absurdo del fiscal o el policía que te remitió te puso Oscar, tú cómo te quieres que te reconozca, ¿no? Pues Brenda, ok, ahí está, ¿no? Y así te voy a tratar en juicio. Y entonces, desde ahí voy cuidando cómo no te pongo en contextos de vulnerabilidad, ¿no? Pero sí, la importancia es que como sociedad, pero sobre todo como operadores, operadoras de justicia, servidores públicos, entendamos de esto de las categorías sospechosas, que no es nuevo, es viejísimo, que la Corte lo ha dicho y que da la pauta como para identificar, ok, esta es una persona perteneciente a la población LGBTI, hay que tener cuidado con muchas cosas, o sea, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, hay que tener mucho cuidado con el trato, hay que tener mucho cuidado con la línea que queremos hacer de investigación, que no todo nos lleve a un juicio por prejuicio, porque es literal, o sea, eres gay, juicio por prejuicio, le robaste al novio porque no sé qué, le mataste al novio por celos, o sea, todo está enfocado en una situación que ya de facto se fabrican. Sí, claro. ¿No? Entonces Sí. ese es el tema. Pasional y todo lo todo, que le ya... meten todo lo que creen y además Exacto. así se la llevan. No sé si han visto un documental por ahí que anda de la dama de hierro, de la Mataviejita en su momento. Híjole, qué triste, porque ahí ves todos justamente los estereotipos que esta persona Claro. a la que fue sometida, ¿no? Y que finalmente la sociedad se cree todo y entonces pues hacemos un juicio social, ¿no? Y por ejemplo, ustedes están dentro de este proceso para justo como ver que estos prejuicios, que estas cosas no salgan tanto, o sea, estar verificando que no sea un juicio por prejuicio, Sí, digamos. sí. ¿Cómo lo llevan ese? Bueno, mira, nosotros capacitamos a los operadores de justicia, penitenciarios y demás que están relacionados con el trabajo que hacemos. Es un área muy fuerte que tenemos. Cada año capacitamos, sobre todo a partir de la pandemia para acá,
Anteriormente a la pandemia capacitamos entre 500 y 600 operadores del país de manera presencial. Ahora estamos capacitando arriba de 9,800. 9,800 porque ahora la pobreza y el Zoom nos ha hecho hacer todo así y nos ha funcionado. Tenemos más de 9,800 personas capacitadas por año y los cursos que damos tienen que ver con acceso a la justicia y LGBTIQ+, género y justicia, enfoques interculturales, enfoques interseccionales, o sea, todo lo que hacemos está con estos enfoques interseccionales, interculturales, de derechos humanos y de género. Y es lo que trabajamos y con eso contribuimos, revisamos sus sentencias, platicamos con ellos. Las autoridades, insisto, nos reconocen, que hasta nos comparten a veces sus resoluciones para saber cómo ves, tienen enfoque intercultural, tienen el enfoque de género, tienen el enfoque interseccional, porque es una persona, no solo es mujer, privada de libertad, madre, joven, bla, bla, bla. Entonces saben, van aprendiendo y eso es muy, muy bonito para nosotras en Así Legal, ver cómo sí logramos materializar, por lo menos en el trato y en la atención hacia las personas privadas de libertad, estos enfoques. Claro, y es justamente lo que te quería preguntar, ¿qué tan abiertos están a poder dar, a poder recibir esta información? Fíjate que mucho, diría yo, mucho, por dos razones. Número uno, Así Legal no cobra nada por las capacitaciones que damos, así es que la gente que va es gente que puede o que está abierta. Y la que no está abierta, pues ahí se abre o se va porque no nos pagan. Así es que nosotros somos tajantes y no me importa si es el juez o el magistrado y viene con su opinión, está muy bien. Usted puede tener su propia opinión, pero en la justicia es esto. Y no voy a idealizar ¿cómo se dice? Como ¿sabes? A meterles ideas Sí, claro, a ellos, claro. sino vamos a darles todo con bases jurídicas, con resoluciones, con estándares, pues que la propia Corte, la propia Comisión Interamericana, las sentencias a nivel internacional te han dado pauta como para que tú les des toda esa información, ¿no? Acercándonos al final de esta gran plática, me gustaría preguntarte dos cosas. La primera es, ¿hacia dónde van este 2024? Uh-huh. Estamos todavía en enero, ya estamos Uh-huh. acabando el mes, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son sus principales objetivos que tienen en mente para este año? Bueno, en Así Legal queremos lograr la consolidación de nuestro trabajo, ser un referente a nivel nacional e internacional en el reconocimiento a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Lo estamos logrando. Ahora en nuestros cursos de capacitación tenemos personas de Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, España, no sé, de muchos lugares y estamos logrando ser este referente para el tema de la reinserción social. También ser un referente en favor del reconocimiento a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y seguir conquistando derechos como este que se conquistó, no nosotros, sino la propia Defensoría Pública Electoral, pero este del derecho al voto de las personas privadas de libertad, que es un paso importante. Si bien es cierto, hoy son para personas en prisión preventiva, esperemos que en un futuro puedan votar todas las personas que se encuentran privadas de libertad, porque finalmente todas y todos somos ciudadanos y tenemos derecho a poder elegir a nuestros gobernantes. Entonces, por allá vamos para eso, vamos para consolidarnos con estos temas, vamos a seguir empujando nuestra agenda de derechos humanos, empujando las recomendaciones nacionales e internacionales para materializar el reconocimiento a los derechos humanos de esta población que atendemos y pues nada, seguir trabajando muchísimo para esta población que de verdad está en contextos de abandono muy, muy fuertes. Me gustaría igual preguntarte cuál crees que sería como el mensaje más importante con el que la gente que nos vio, nos escuchó el día de hoy, se tendría que quedar respecto a todo lo que platicamos hoy. Fíjate que yo creo que el mensaje que me ayuda mucho a mí a que las personas puedan entender por qué trabajar con las personas privadas de libertad es, número uno, entender que la vida es una rueda de la fortuna y hoy a cualquiera le puede pasar estar en prisión. Dos, estamos en un contexto en donde la fabricación de culpables es una realidad en nuestro país. Y tres, todos somos seres humanos y creo que todos nos gustaría que en el peor momento de nuestras vidas alguien pudiera estar ahí para ayudarnos, ¿no? Y creo que eso es el papel que hacemos las organizaciones de la sociedad civil. Me gustaría, ahorita que ya es lo último que te digo, pero esto que acabas de decir es que siento que es algo que hay que recalcar demasiado, que es sobre la fabricación de culpables. Nada más como para rectificar o para remarcar ahí a qué nos referimos con esto y por qué es tan importante entenderlo
en este país específicamente. Claro, fíjate que el tema de la fabricación de culpables implica pues que muchas personas no cometen ciertos delitos, pero en aras de la política criminal, porque hay una ola de robos en tu barrio, en tu colonia, entonces agarran a cualquiera que tenga una identidad indígena, mazahua, punqueta, si se te combinan todas mejor, y te detienen como el sospechoso de que robaba en la colonia, ¿no? O el que robaba, el que mataba, el que la hacía. Entonces, en aras de dar respuesta al tema de la política criminal, la autoridad, muchas veces las autoridades pueden agarrar lo que dicen muchas veces chivos expiatorios, ¿no? Y puedes estar en prisión pues por mucho tiempo, ¿no? Sin deberla ni temerla, y peor aún, o sea, estás tan amenazado que no puedes decir nada hasta que ya estás en prisión, que te sientes muy seguro ya estando en la prisión y decir, no, pues ahora sí voy a hablar, hoy la autoridad ya no te cree, porque la autoridad dice, ya está leccionado, ya esto y el otro. Entonces es una realidad que sucede, o sea, es una realidad, insisto, la fabricación, a lo mejor sí, te llevaste el celular, pero no traías un cuchillo, no esto, no lo otro, y entonces el delito por el que tendrían que haber juzgado es justamente por robo simple, no por robo agravado con violencia, porque te da otra penalidad, o bien pudiste abortar y no hacer un homicidio en razón de parentesco, una penalidad de 1 año a que te lleven a 50 o 25 o 30 los que te den. Ese es cuando me refiero a una fabricación de culpables, que ni siquiera vemos claramente el objetivo del sistema, que es el esclarecimiento de los hechos. El sistema es muy claro, el sistema de justicia, nuestra constitución es muy clara al establecer los requisitos, los objetivos del sistema, que es el esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños sean reparados. Esas son las 3 acciones que debemos estar buscando, y no el que te pudras en la cárcel, el punitivismo que podemos tener, porque cuando una persona está en prisión no solo te afecta a ti, sino a todo tu entorno, tu familia, tus hijos, tus hermanos. Tienen que dejar de hacer mil cosas para poder darle atención a tu proceso penal, y entonces se vuelve una pena trascendental para toda la familia. Luis, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Me gustaría, no sé si hay alguna manera, pero esto me parecería importante, de saber si las personas que nos ven o nos escuchan el día de hoy quisieran de alguna manera contribuir de alguna forma o ponerse en contacto con Así Legal para entender qué más podrían hacer. Si hay alguna manera en la que la gente puede apoyar o puede hacer algo. Claro que sí. Fíjate que en Así Legal tenemos un programa de acompañamiento a voluntarios, voluntarias que nos pueden ayudar con el trabajo que hacemos. Los necesitamos, especialmente gente de comunicación, derecho, relaciones internacionales, que nos puedan ayudar al trabajo que hacemos día a día en nuestra página de internet www.asilegal.org.mx. Ahí tenemos las bases que tenemos para abiertas nuestras convocatorias. Servicio social, voluntariado, también tenemos convenios con universidades como la UNAM, la UAM, donde pueden desarrollar su servicio social con nosotras y hacen un trabajo que aprenden muchísimo temas de derechos humanos. Y pues también que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook estamos como Así Legal MX, en Twitter también en Facebook, perdón, Así Legal nada más, en Instagram Así Legal, y en Twitter Así Legal o X Así Legal MX. Aquí de todas maneras van a aparecer para que los vean y los vayan a seguir. Me parece que es muy importante. Sí, estoy yo 100% seguro de que sí es muy necesario echar la mano, digamos, de alguna forma y ver qué más podemos hacer para promocionar esta información, para poderle dar un poquito más de difusión, digamos, de llevarla a las personas correctas también. Y de hecho, desde este lado también es un poquito de educación de vida, ¿no? Porque, claro, como acabas de decir, puede pasarnos a quien sea estando en un lugar donde no la debíamos ni temíamos, y de repente estar en un proceso que no entendemos. Y eso sí me parece muy, muy importante recalcar, que de pronto nos sentimos muy exentos de este tipo de situaciones, como que pues algo muy distante y algo que, pues pobre de la gente que lo está sufriendo, y sin saber que la rueda de la fortuna que es esta vida, al rato nos pone en una situación así y no tenemos ni idea de cómo salir. Así es. Entonces, muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy. Gracias por tu tiempo. Gracias por platicar. Yo sé que todavía hay muchísima más información que podríamos sacar. Me encantaría que volvieras en otro momento. Encantado de la vida. Y poder seguir platicando. Y entonces, pues, por ahora,
muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y pues nada más, si nos vieron o nos escucharon, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Y ya saben que a nosotros nos encuentran como Aprendiendo-Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, en Spotify, en iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube, obviamente, para que se suscriban, y demás plataformas, iVoox, etcétera, etcétera. Así que pues nada más, nos vemos la próxima.